Bueno, en la ciudad de La Plata hace 19 años, va a ser el domingo, ocurrió un suceso quizá para muchos intrascendente, pero que con el tiempo fue cobrando más y más dimensión. Y se trata de la primera vez que los hijos y las hijas de los desaparecidos nos encontramos, acá me tengo que incluir porque es también mi condición, en ese momento un recital en la Facultad de Humanidades, el final de un acto de homenaje a los desaparecidos de esa facultad, en el que tocaba León Gieco. Y fue él, el cantante, quien nos pidió, así desde el micrófono, que los hijos y las hijas que estuvieron presentes se sumaran, subieran al escenario para cantar con él Solo le pido a Dios. De repente éramos más de 80 jóvenes y jóvenes de alrededor de 20 años, algunos un poco más, otros un poquito menos, que estábamos ahí subiendo al escenario emocionados de vernos y reconocernos entre tantos iguales. Nos va a contar un poco cómo fue, cómo vivió este momento y qué siguió ocurriendo en todos estos años Claudia Belingeri, integrante de Hijos La Plata. ¿Cómo estás, Claudia? Agustín y Lucía te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, sí, claro, la emoción del encuentro, del momento, fue, creo, lo más importante. Nosotros habíamos padecido esa horrible historia de la desaparición de nuestros seres queridos, en cada caso, los padres, en algunos otros casos, el resto de la familia. Así que saber que podíamos estar juntos, saber que además de la contención, de recuperar historias, de esto que te digo que es el encuentro, que parece también una palabra sencilla, pero que en definitiva era lo que nos hacía empezar a sentir fuertes, seguros, por primera vez en la vida. Bueno, se produce entonces este encuentro, este homenaje que vos decís, allí en la facultad. Eran los 90, vale la pena recordarlo, Lucía, ¿no? Claro, un momento sí. muy difícil para la Argentina, momentos difíciles que los tuvo, ¿no? Donde todo era impunidad, donde todo era recorte, donde la gente se juntaba para luchar o se resignaba y se quedaba sola en la casa. Así que la aparición de Hijos no ha sido casual. Evidentemente tiene que ver con una edad, un momento para salir y para decir acá estamos. Los milicos quisieron deshacerse de nuestras familias y por supuesto no dejar rastro, no dejar ninguna posibilidad de herencia, si se quiere, si me permite la palabra, pero nuestra aparición social, sí, cumpliendo en la sociedad, fue muy, muy importante, ¿no? Y es un hecho histórico que seguramente seguirán analizando en el transcurso de los años. Recordemos, Claudia, que bueno, se venía por aquellos años, tanto madres como abuelas eran organizaciones que ya tenían 20 años de trayectoria, ¿no? Entonces, pero que también hablaban generacionalmente desde otro lugar. Exacto, sí, claro. Bueno, sin ellas nosotros no hubiéramos estado allí en la escena política y en la escena social. Sin ellas no hubiera sido posible nada, ni siquiera la democracia que hoy disfrutamos, ni siquiera este proyecto que hoy tenemos de un país distinto. Sin ellas son el origen justamente de la imposibilidad de que se instalara para siempre la impunidad en Argentina y el olvido. Bueno, claro, pero nosotros en realidad lo que vinimos fue a cuestionar más de lo que se cuestionaban desde otro, si se quiere, desde otro lugar. El nuestro fue un reconocimiento muy rápido de la figura de nuestros padres como militantes políticos. Las madres también lo habían hecho, pero en esta ocasión nosotros era como un eje de las discusiones. Recuerdo en Córdoba, y bueno, también luego en La Plata, nosotros fuimos parte de la creación de hijos nacionales, es decir, hijos que venían de todo el país y se encontraban y discutían sobre cuáles eran las perspectivas para la lucha, porque en definitiva de eso discutíamos en los 90 para terminar con las leyes de la impunidad. Y recuerdo también que una de las cuestiones más claras, más precisas, es que reivindicábamos la militancia de nuestros padres, reivindicamos la lucha, no el lugar de militancia, si se quiere, ¿no? Pero sí
la lucha, la participación activa en política para querer cambiar este mundo que era dominado por la injusticia. Así que en ese sentido también lo nuestro fue más cargado, si se quiere, desde los orígenes, con la identificación clara de que la lucha de nuestros padres no tenía que ser en vano. Y en aquel entonces la situación, vos recordabas, eran los años 90. Hoy arrancamos el programa con un audio de Delia precisamente hablando, ¿no?, de todo lo que esos años 90 dejaron en la situación de muchos pibes y muchas pibas a los que se les sacó todo. Nosotros convivíamos con una situación de impunidad consolidada, o sea, las leyes de punto final y obediencia de vida estaban intocables, los indultos ya habían sido firmados, y bueno, la impotencia de saber que convivíamos con genocidas fue lo que nos llevó a desarrollar esa herramienta de lucha novedosa y que muchos después replicaron, que llamamos Scratch, ¿no? Exactamente, somos las creadoras y creadores del Scratch, y la verdad que es un orgullo decirlo, porque fue un instrumento tan necesario para el momento, tan imprescindible. Nosotros estábamos allí para marcar, para decir, estas personas han sido las que han provocado estos años irreparables a miles de familias y al país. Y el Scratch, bueno, fue un método, si se quiere, pero también fue un instrumento político en sí mismo. Y nació un poco de la voluntad y también, ¿por qué no decirlo?, nació también un poco de la bronca de saber que no iba a existir para nosotros nunca la posibilidad de justicia, que éramos sujetos distintos en una sociedad que se decía democrática, éramos unos sujetos a los que no podían tener acceso a la justicia, así que también había un poco, y lógicamente después, puesta en el lugar de la acción política, eso se remediaba, pero bueno, era eso, una lucha contra la impunidad, como decir. Y el Scratch se organizaba, imagínate que Videla fue preso enseguida por el tema del plan sistemático, pero había genocidas tan importantes como Chocolate o como otros que ahora... El Indio Castillo, aquí en La Plata, no recuerdo su nombre. Gustavo Vitón, ¿no? Claro, ayúdame a recordar, Lucia, pero sí, por suerte, a veces esos nombres a mí se me van de la cabeza, tienen que quedar para la historia para saber quiénes fueron los responsables. El brazo ejecutor de los responsables. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo después el desarrollo de la lucha política y que estas consignas, la consigna en aquel momento era si no hay justicia hay Scratch, ¿no? Y que las distintas organizaciones fueron tomando, cómo se revirtió la situación, por supuesto, por la decisión política del kirchnerismo, y hoy estamos participando como testigos y como querellantes en los juicios de lesa humanidad, ¿no? Sí, no fue fácil, Lucía. Nosotros cuando lo contamos, vos sabés, no fue fácil, esa lucha no fue fácil. Es como una síntesis muy muy apretada, decir que bueno, que se cambiaron las leyes. No fue fácil, estuvimos en las calles, estuvimos incluso en algunas oportunidades detenidos por luchar contra esas dos leyes, por luchar contra la injusticia. Estuvimos en los 90 junto a los trabajadores, muchas veces que tomaban sus fábricas y que necesitaban el apoyo de los organismos de derechos humanos, y a la inversa nosotros necesitábamos su apoyo. Bueno, y finalmente, después de mucho tiempo de lucha, yo creo que a través de Néstor y la clara noción de lo importante que eso era para todos, porque no era importante para nosotros como organismos de derechos humanos, era importante para el resto de la sociedad, para una sociedad que quiere seguir avanzando en la historia. Bueno, esa voluntad, la de Néstor y la nuestra de lucha, obviamente cuando digo la nuestra, digo el campo de los derechos humanos, que incluye sobre todo a las madres y a las abuelas, y luego a nosotros, hizo posible que se terminaran con esas dos leyes. Pero si vos preguntabas antes, le tomabas a cualquier legislador de cualquier partido,
y le decías, bueno, nosotros venimos aquí, estamos tratando de que estas leyes se modifiquen. Te decía que era básicamente imposible, que no había ningún retroceso que hiciera posible la derogación de esas leyes, que no había retroceso directamente en el Poder Judicial para que luego se aplicaran. Imagínate que es lo que sucede en Uruguay, ha sucedido en Chile, recién ahora Dilma en Brasil está empezando a avanzar. Así que si no hubiera sido por esta lucha nuestra, por la que nos enseñaron las madres y por la voluntad política de Néstor, todavía nosotros estaríamos caminando con los genocidas en libertad sin ninguna posibilidad de hacerle juicio. Hoy, por suerte, en la Argentina se están llevando juicios adelante contra genocidas que cometieron crímenes de lesa humanidad en todo el país. En todo el país, ¿sí? Juicios por centros clandestinos, juicios por víctimas, juicios por acontecimientos. Aquí en La Plata, sin ir más lejos, está el juicio por el centro clandestino en La Cacha. A vos te tocó declarar. A mí me ¿cierto? tocó, sí, en la causa ESMA. Uh-huh. Bueno, pues ahora te escucho. No, sí, no. Contabas esto del circuito CAMS, ahora la Cacha está sucediendo en estos momentos, ¿no? Y continúa todos los miércoles y viernes, si no me equivoco. Exactamente, es un juicio que se lleva adelante acá en los tribunales de La Plata, en el Tribunal 1, que preside el doctor Rosansky, y que intenta demostrar lo que, por supuesto, ya está demostrado a través de las voces de las víctimas, pero ahora hay que demostrarlo sí en ese tribunal, la responsabilidad, en este caso, del Ejército, en este caso de un lugar muy particular que fue el destacamento 101 del Ejército, que estuvo ubicado, sus instalaciones están ubicadas muy cerca del poder, de la autoridad del poder político y del centro de la ciudad, porque están ubicados en la calle 55, entre 6 y 7, se puede asistir, ¿no? Por ahí es interesante contarle a nuestros oyentes y nuestras oyentas que con el DNI, quien quiera participar y escuchar algún testimonio y tomar dimensión de las cosas que se dicen ahí, por supuesto que es doloroso, pero también es reparador ver una escena donde una persona que fue víctima o familiar de víctima del terrorismo de Estado frente a los represores puede contarle a los jueces, a los abogados y al público presente qué padecimientos tuvo que vivir y bueno, y saber que eso va a ser respaldado con un acto de justicia. Exactamente. Sí, la justicia llega 36 años después, pero llega para eso, para reparar a los colectivos, para reparar a los hijos, reparar a las madres, pero para reparar, yo creo que el conjunto de la sociedad, porque si una sociedad con impunidad no hubiera sido posible ninguno de los otros cambios, ninguna de las otras reparaciones necesarias. Hay que incluir a todos los que le dejó el neoliberalismo, que tiene nombre y apellido en este país, hay que incluirlos, hay que volverlos a poner al lado nuestro, juntos, todos tenemos que hacer este país que queremos, y para eso no puede haber impunidad, y para eso tiene que haber juicios, y para eso tienen que ser reparadas las víctimas del terrorismo, pero en esas víctimas reparar un proyecto que quiso un país mejor, reparar a esos jóvenes que hoy no están, a esas jóvenes y no tan jóvenes, que fueron desaparecidos por luchar y por querer justamente la inclusión y un país lindo y feliz para todos. ¿Alguna pregunta, Agustín? No, esto me interesaba lo que decía recién Claudia, que hablaba de que si no hubiese sido por la voluntad política de Néstor, la lucha de las madres, de hijos, hoy estaríamos caminando con los genocidas, ¿no? De todas formas falta que se avance en los juicios y de los genocidas, pero además de los cómplices civiles, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese es el momento en el que se está, Agustín. Nosotros ahora lo que se está haciendo desde todos los lugares es tratar de demostrar no ya solo la complicidad civil, es un término que no alcanza para algunos civiles, ¿sí? Estamos hablando más de la complicidad empresarial, judicial,
y también eclesiástica, pero en particular cuando hablamos de lo que es la responsabilidad empresarial, vemos como hubo grupos concentrados de la economía en la Argentina que tenían el poder en ese momento, previo al golpe, y que después obviamente lo siguieron conservando, que fueron los instrumentadores de este plan, ¿no? Así que ahora han comenzado algunos juicios, todavía es incipiente. Hubo un juicio en Loma Negra, donde el tribunal pidió después de ese juicio que se investigara justamente a la empresa Loma Negra como la responsable de la desaparición forzada en este caso. La víctima era un abogado que defendía a los trabajadores de esa fábrica de Loma Negra. Sí, de un compañero de La Plata, ¿no? De Carlos Moreno, el padre de Matías y de Martín Moreno. Exactamente. Y bueno, y el caso emblemático de los medios de comunicación, en este caso la Nueva Provincia de Bahía Blanca, nosotros hablábamos el viernes pasado con Alejandra Santucho, y bueno, es como el primer medio que aparece, ¿no? Cuestionado, no por complicidad, sino directamente como ideólogo de... Exactamente. Sí, y ahora también hay juicios en San Martín, o sea, en la provincia de Buenos Aires, en San Martín hay un juicio en donde se está juzgando la responsabilidad de Astarza, es decir, de los astilleros de la zona norte, y también de Ford. En ese juicio ha comenzado por primera vez, después de mucho tiempo, a ser juzgado la responsabilidad de una empresa tan importante, una empresa automotriz como Ford. Falta todavía Mercedes-Benz, porque en ese lugar, por ejemplo, en la fábrica Ford, existió directamente, la toma por parte de los militares el 24 de marzo, la indicación de la empresa de aquellos cabecillas, luchadores, pero cabecillas para ellos, que debían ser desaparecidos, y el funcionamiento de un centro clandestino directamente en la fábrica, ¿no? El caso Ford también, capaz que sea el más paradigmático, y bueno, entonces necesita que se lo incorpore esta causa y que se demuestre finalmente esta, ya decíamos, no complicidad, porque sería como, tal vez la palabra, hay que buscar otra, es esta responsabilidad concreta en la desaparición forzada de personas, con una intención también concreta, que era imponer una política económica diferente a la que se venía llevando adelante en el país hasta ese momento. Bueno, algo que en los 90, en aquellos inicios, decíamos casi en soledad, y que por suerte y por trabajo y por militancia es una mirada compartida cada vez más por nuestro pueblo, ¿no? Exactamente. Ya no estamos solos, ya, siempre tuvimos el abrazo de las madres, ¿no? La mano que nos guiaba era la de ellas, pero hace ya bastante tiempo, desde Néstor para acá, y tal vez un poco antes, yo creo que desde el mismo día en que se dictó el indulto y la plaza se llenó, ya no estamos solos, hace bastante que no estamos solos, es una alegría saberlo. Muchas gracias, Claudia Belingeri, y bueno, estamos con micrófono abierto para cualquier novedad sobre los juicios o cualquier otra cuestión que haya para compartir. Bueno, cómo no, gracias a ustedes, un abrazo y feliz muy cumpleaños. Grande, y un feliz cumpleaños, Lucía. Feliz cumpleaños.